Bien, entonces ahora pasamos a ver lo referente a compartimento retroperitoneal, ¿no? Ya vimos la clase anterior, la aorta, sus ramas y la vena cava inferior con sus tributarias. Ahora vamos a ver los órganos que se encuentran en el compartimento retroperitoneal, es decir, vamos a ver especialmente los riñones, uréteres y las glándulas suprarrenales. ¿Ok? Bien, los riñones son dos vísceras sólidas, correcto, localizadas obviamente en el compartimento retroperitoneal, ¿no? Son componentes, son los órganos principales del aparato urinario o aparato excretor, ¿no? Y los riñones tienen forma pues como de un frijolito, ¿no? Forma de un frijol, de una habichuela o de un payar, como le decimos acá, ¿no? Entonces, esa es la forma que tiene un riñón. ¿Qué partes tiene un riñón? Tiene arriba un polo superior, abajo un polo inferior, luego tiene un borde lateral, un borde medial, una cara anterior y una cara posterior. Nótese que los riñones no están a la misma altura. El riñón derecho suele ser más bajo que el izquierdo. El riñón derecho se proyecta a la altura de las vértebras T12 a L3, mientras que el izquierdo se proyecta a la altura de las vértebras T11 a L2. Además, el riñón izquierdo es ligeramente más grande y más pesado que el derecho. Eso quiere decir entonces que el derecho es más bajo, es ligeramente más pequeño y más liviano. ¿Esto a qué se debe? Se debe pues a la presencia del hígado en el lado derecho. Eso hace que el riñón derecho sea más bajo, ligeramente más pequeño y más liviano. ¿Ok? Muy bien. Ahí está lo que les decía. Tiene forma de una habichuela, ¿no? Con un polo superior arriba, el polo superior que se relaciona con la glándula suprarrenal. El polo superior se relaciona con la glándula suprarrenal. Luego un polo inferior, un borde lateral que es convexo, el borde medial es cóncavo y además está abierto, presenta el ilio, esta abertura, el ilio renal, la abertura por donde pasan los componentes del pedículo renal, el famoso ilio renal. ¿Ok? Perfecto. Por supuesto tiene una cara anterolateral, mira hacia adelante y ligeramente hacia afuera, y una cara posteromedial. Muy bien, ahí están sus medidas también son bien conocidas, suele decirse 12 por 6 por 3. 12 centímetros en sentido vertical, 6 en transversal y 3 en antero-posterior. Más o menos 2 centímetros, 1 centímetro. El riñón pesa alrededor de 150 gramos, ¿no? 150 más o menos 30 gramos, y en vivo tiene color rojo vinoso. Perfecto, aquí lo vemos. Los elementos del pedículo renal. Este es el riñón visto desde adelante. Entonces, nosotros vemos el elemento del pedículo renal. De adelante para atrás, el elemento más anterior es la vena. Ay, perdón, pensé que estaba señalado. La vena renal. El elemento más anterior en el pedículo es la vena. Luego sigue la arteria renal, y el más posterior es la pelvis renal. La pelvis renal es una formación sacular, como un saquito membranoso, del cual se va a originar hacia abajo el uréter. De la pelvis renal se va a formar el uréter. ¿Ok? Entonces, nosotros vamos a ver en el pedículo renal de adelante para atrás, la vena renal, la arteria renal y luego la pelvis renal. Pero si vamos de arriba para abajo, el más alto es la arteria, es el más alto. Luego sigue la vena y el más bajo es la pelvis. Entonces, queda claro que la vena es el elemento más anterior, la arteria es el elemento más alto y la pelvis es el elemento más posterior y más bajo. Y de la pelvis se forma el uréter. ¿Ok? Perfecto. Todo esto rodeado, claro, por fibras nerviosas autónomas y nódulos y vasos linfáticos. Muy bien, ahí está el pedículo renal. También un detalle importante que vemos nosotros es que las arterias renales nacen de la aorta abdominal. ¿Correcto? Pero la aorta no está justo en el centro.
La aorta está lateralizada hacia la izquierda, por lo tanto la aorta está más cerca del riñón izquierdo y más lejos del riñón derecho. Por ende, la arteria renal derecha es más larga. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda y cruza por detrás de la vena cava inferior. La arteria renal derecha es más larga que la izquierda y cruza por detrás de la vena cava inferior. ¿Ok? Simple. Por otro lado, las venas renales salen del riñón y van a desembocar, son tributarias de la vena cava inferior. Entonces, pero la vena cava inferior está más cerca a la derecha, más cerca al riñón derecho y más lejos del riñón izquierdo. Por ende, la vena renal izquierda es más larga. La vena renal izquierda es más larga que la derecha y además la vena renal izquierda cruza entre estas dos arterias. Cruza entre la aorta y la arteria mesentérica superior. Pasa por delante de la aorta, pero pasa por detrás de la arteria mesentérica superior. Precisamente estas dos arterias, la aorta y la mesentérica superior, le están formando una pinza a esta vena, a la vena renal izquierda. Esa pinza se llama la pinza aortomesentérica. La pinza aortomesentérica y por ahí está cruzando la vena renal izquierda. Además, la vena renal izquierda recibe a la vena gonadal izquierda y a la vena suprarrenal izquierda. No es así en el lado derecho. En el lado derecho, la vena gonadal derecha y la vena suprarrenal derecha desembocan directamente en la vena cava inferior. ¿Ok? Entonces, bastante simple. Esas son diferencias clarísimas que uno nota acá. Muy bien, ya está. Al corte, cuando uno observa el riñón al corte, lo primero que va a observar en la capa más externa una membrana. Eso se llama la cápsula fibrosa o cápsula propia del riñón. Luego, cuando ya ingresa al riñón, encuentra una zona, ahí está la cápsula renal o cápsula propia, ¿no? Luego encuentra la corteza renal y luego la médula renal. En cuanto a la corteza renal tiene dos partes. Esta porción de acá, esta zona de acá, viene a ser la corteza superficial. Todo esto que está señalado acá es la corteza superficial. Sin embargo, la corteza, como ven acá, también tiene prolongaciones. Tiene prolongaciones hacia el interior, tiene prolongaciones hacia adentro. Esas prolongaciones hacia adentro de la corteza se llaman columnas. Columnas interpiramidales o columnas de Bertin. Columnas interpiramidales o columnas de Bertin. Son prolongaciones de la corteza hacia el interior. ¿Ok? Perfecto. Luego sigue la médula. La médula renal está representada por las pirámides. Estas formaciones que vemos acá, de 8 a 12 pirámides, las famosas pirámides renales o pirámides de Malpighi. Así se escribe, lo voy a poner por acá. Malpighi. Pirámides renales o pirámides Malpighi, que son de 8 a 12. Esas forman la médula renal, ¿ok? Simple, nada más. Y esta cavidad ya interna, esta cavidad que está dentro del riñón, esta cavidad se llama el seno renal, el cual este seno renal aloja a unas formaciones membranosas que toman el nombre de cálices. Los cálices menores, luego los cálices mayores y luego la pelvis renal. ¿Ok? Ahí está precisamente, ¿no? La corteza, bueno, ya hemos mencionado, la médula formada por las pirámides que son de 8 a 12, ahí está, las pirámides renales, ¿ok? El vértice de las pirámides toma el nombre de papilas urinarias o papilas renales, ¿estamos de acuerdo? Y estas papilas renales desembocan en los cálices menores. Por las papilas se está excretando la orina y esto vierte hacia los cálices menores, ¿ok? Hacia los cálices menores. Muy bien. El seno renal es esta cavidad
esta cavidad que contiene a los cálices menores, mayores y la pelvis renal. ¿Ok? Los cálices menores, las papilas desembocan en cálices menores. Estos cálices menores se juntan y desembocan en un cáliz mayor. Y los cálices mayores se juntan y desembocan en la pelvis renal. Y de la pelvis renal sale el ureter. Así de simple. Y así se elimina la orina. ¿Ok? Nada más. En cuanto a la irrigación, la arteria renal, sabemos que la arteria renal nace de la aorta abdominal. ¿Ok? La arteria renal, antes de llegar al riñón, antes de entrar al riñón, da dos ramitas importantes. Esta ramita que estamos viendo hacia arriba, esta es la arteria, voy a cambiar de color a esto. Esa es la arteria suprarrenal inferior. Esta ramita que está yendo para arriba es la arteria suprarrenal inferior. Y esta rama que está yendo hacia abajo, hacia el uréter, es la arteria ureteral superior. Son entonces las dos ramas, digamos, prerrenales de la arteria renal. Arteria suprarrenal superior y arteria ureteral superior. Suprarrenal inferior está de acá arriba, suprarrenal inferior, y la de abajo, ureteral superior. Luego ingresa al riñón, ok, ahí está, perfecto, donde se va a dividir en arterias segmentarias, ¿ven? La arteria segmentaria superior o apical, la arteria segmentaria anterosuperior, la arteria segmentaria anteroinferior, la arteria segmentaria inferior y al fondo atrás la arteria segmentaria posterior. Entonces, dando 5 arterias segmentarias, y esa va a determinar los segmentos renales, que se llaman igual, segmento superior o apical, anterosuperior, anteroinferior, inferior y segmento posterior. Entonces, ya hemos visto hasta la fecha 3 vísceras que se segmentan, ¿no? Vimos los pulmones. El pulmón derecho tenía 10 segmentos, el pulmón izquierdo tenía 8 segmentos. ¿Quién determinaba la segmentación pulmonar? La determinaba la división de los bronquios. Los bronquios terciarios, los bronquios segmentarios son los que determinan la segmentación pulmonar. Luego vimos la segmentación del hígado. Y en el hígado hay 8 segmentos y estos están determinados por las ramas segmentarias de la vena porta. La vena porta es la que determina los segmentos en el hígado. Y por último el riñón. En el riñón nosotros vamos a tener 5 segmentos, los segmentos renales, y estos están determinados por las ramas segmentarias de la arteria renal. Sumamente sencillo. ¿Ok? Perfecto. Luego las arterias segmentarias se van a dividir en interlobares, estas en arterias arqueadas o arcuatas, y estas finalmente en arterias radiadas corticales o interlobulillares, que son estas de acá, y de las cuales va a salir la arteriola aferente, ¿no? Para el glomérulo, donde se va a empezar a filtrar la orina. ¿Ok? Bien. Los cálices, ya les había dicho, las papilas renales, que es el vértice de las pirámides, desembocan en los cálices menores, estos en los mayores y estos en la pelvis renal. Y de esta sale el uréter. Ya lo había dicho.